Durante la última semana, hemos recibido varios correos completamente anónimos. Ninguno tenía nombre ni explicación, solo un relato y, en algunos casos, una advertencia al final. Todos tenían algo en común. Las historias eran de personas que aseguraban haber trabajado completamente solas durante el turno de noche, en tiendas 24 horas, gasolineras, edificios vacíos, estacionamientos y casetas de peaje. No podemos confirmar si estos relatos ocurrieron realmente o si fueron escritos para asustar. Lo único que hicimos fue seleccionar las 5 historias que más nos inquietaron para compartirlas con ustedes. Si alguna vez has trabajado de madrugada, quizá algunas de estas situaciones te resulten demasiado familiares. Apaga las luces, ponte los audífonos y bienvenido a un nuevo expediente de Ecos Obscuros. Nunca pensé que trabajar en un Oxxo durante la madrugada pudiera dar tanto miedo. Acepté el turno porque pagaban un poco más y casi nunca había clientes. Entre las 2 y las 5 de la mañana, la tienda permanecía prácticamente vacía. Mi rutina era sencilla: acomodar mercancía, limpiar los pasillos, revisar inventario y esperar a que amaneciera. El gerente, antes de dejarme solo por primera vez, me dio una única advertencia. Si a las 3:17 entra un hombre con una chamarra negra, atiéndelo, pero nunca le preguntes si necesita algo. Me reí, pensé que era la típica broma para asustar al nuevo. Él no sonrió, solo tomó sus llaves y se fue. Las primeras noches no ocurrió nada, hasta el viernes. Eran exactamente las 3:17 cuando el sensor de la puerta sonó. Levanté la vista. Entró un hombre alto, con una chamarra negra completamente empapada, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Lo extraño era que afuera ni siquiera estaba lloviendo. No saludó, no miró los estantes, solo comenzó a caminar lentamente por cada pasillo, siempre al mismo ritmo, como si estuviera contando los pasos. Lo seguí con la mirada desde la caja. Después de varios minutos, tomó una botella de agua, la dejó sobre el mostrador. No dijo una sola palabra. Escaneé el código. La caja marcó $0. Pensé que el sistema había fallado. Intenté escanearla otra vez. El precio seguía siendo 0. Entonces recordé la advertencia: no preguntarle nada. Simplemente acepté un billete que dejó sobre el mostrador. No lo vi sacar de ningún bolsillo, solo apareció ahí. Cuando levanté la vista para darle el cambio, ya no estaba. La puerta nunca sonó. Corrí hasta la entrada. La calle estaba completamente vacía. Volví a la caja. El billete había desaparecido y la botella de agua seguía sobre el mostrador. Al día siguiente le conté todo al gerente. No pareció sorprendido, solo me preguntó una cosa: ¿le hablaste? Le respondí que no. Suspiró aliviado. Entonces todavía tiene suerte. Nunca quiso explicar qué significaba eso. Las semanas pasaron. El hombre seguía entrando todos los viernes a las 3:17. Siempre compraba la misma botella. Siempre marcaba $0. Siempre desaparecía antes de que pudiera verlo salir. Comencé a creer que simplemente era parte del trabajo. Hasta una madrugada en la que cometí un error. Mientras acomodaba mercancía, escuché que la puerta se abrió. Miré el reloj. 3:17. Sin pensar, levanté la cabeza y dije: «Buenas noches». El hombre se detuvo en seco. Muy despacio giró la cabeza hacia mí. Era la primera vez que veía su rostro. No tenía ojos, solo 2 huecos completamente negros. Y aún así, sentía que me estaba mirando. Después sonrió. Nunca olvidaré esa sonrisa. No era una expresión humana, era demasiado amplia, demasiado perfecta. Con una voz baja respondió: «Por fin me viste». Las luces del Oxxo comenzaron a parpadear. Los refrigeradores se apagaron al mismo tiempo.
Durante unos segundos, toda la tienda quedó completamente oscura. Cuando volvió la electricidad, el hombre ya no estaba, pero había algo diferente. Las cámaras de seguridad seguían grabando. Le pedí al gerente que revisáramos la grabación. Aceptó. Retrocedimos hasta las 3:17. La puerta nunca se abrió. Nadie entró. Durante toda esa hora, solo aparecía una persona dentro de la tienda. Yo, solo. Desde esa noche renuncié. No he vuelto a trabajar de madrugada, pero hace unos días entré a otro Oxxo para comprar agua. Mientras esperaba mi turno, escuché al cajero saludar a alguien detrás de mí. Me hice a un lado para dejarlo pasar. No había nadie. Entonces el cajero sonrió, como si aquello fuera completamente normal, y dijo: «Buenas noches, como siempre». No tuve el valor de mirar quién estaba frente a la caja. Trabajé casi 4 años en una gasolinera ubicada sobre una carretera donde, después de la medianoche, apenas pasaban unos cuantos vehículos. Las noches eran tranquilas. A veces podían pasar 40 minutos sin que llegara un solo cliente. El encargado del turno me enseñó todo el primer día: cómo cerrar la caja, cómo revisar las bombas, cómo atender a los transportistas, y antes de irse, me dio una advertencia. Si a las 2:46 llega un sedán blanco, despáchalo, pero nunca preguntes hacia dónde va. Pensé que era una de esas historias que inventan los empleados para entretenerse. La primera semana no ocurrió nada, hasta un martes. A las 2:46 exactas, vi unos faros acercándose por la carretera. Era un sedán blanco, viejo, sin placas. Se detuvo frente a la bomba número 4. Esperé a que el conductor bajara el vidrio. Nunca lo hizo. Solo extendió una mano por la ventana. Sostenía un billete completamente seco, aunque afuera estaba lloviendo. Tomé el dinero. ¿Cuánto le cargo? Silencio. La mano señaló el dispensador. Comencé a llenar el tanque. 20 litros, 30, 40, 50. La bomba seguía marcando combustible. 60, 70, 80 litros. Era imposible. Ningún coche de ese tamaño podía almacenar tanto. Miré el tablero del dispensador creyendo que estaba averiado. Cuando levanté la vista hacia el automóvil, sentí un escalofrío. La ventana seguía abajo, pero el asiento del conductor estaba vacío. No había nadie, y aún así, el motor seguía encendido. Retrocedí varios pasos. En ese momento, la pistola de la bomba se soltó sola y cayó al suelo. La gasolina dejó de salir de inmediato. El contador se detuvo exactamente en 99,9 litros. Nunca llegó a 100, jamás. Quise acercarme al coche, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Entonces el claxon sonó una sola vez. El automóvil arrancó lentamente, se incorporó a la carretera y desapareció entre la niebla. Corrí a revisar las cámaras. No aparecía ningún sedán. Solo se veía la manguera levantándose por sí sola, como si alguien invisible la estuviera sosteniendo. Le conté todo al encargado al terminar mi turno. No pareció sorprendido. Solo me preguntó: ¿el contador volvió a detenerse en 99,9? Asentí. Bajó la mirada. Entonces todavía sigue buscando la salida. No quiso decir nada más. Durante los siguientes meses, el mismo automóvil regresó. Siempre el mismo día de la semana. Siempre a las 2:46. Siempre a la bomba 4. Siempre desaparecía antes de que pudiera verle el rostro al conductor. Una noche decidí romper la regla. Mientras colocaba la pistola en el tanque, pregunté: ¿hacia dónde va? El silencio duró varios segundos. Después escuché una voz. No provenía del coche. Parecía salir del interior del tanque de gasolina. Muy despacio respondió:
Llevo años intentando regresar. Sentí que el cuerpo se me helaba. La tapa del tanque comenzó a cerrarse sola. La manguera salió disparada de mis manos. El coche arrancó de golpe, pero cuando pasó junto a mí, alcancé a mirar el asiento del conductor. Seguía vacío. Lo único que había era un espejo retrovisor, y en él vi claramente el reflejo de alguien sentado donde debería haber estado yo. Renuncié esa misma semana. Hace unos meses pasé por esa carretera con mi familia. La gasolinera seguía abierta. Al mirar la bomba número 4, vi a un empleado cargando combustible a un sedán blanco. Estuve a punto de detenerme para advertirle, pero recordé algo. El contador del dispensador marcaba 99,9 litros y el empleado acababa de preguntar: ¿hacia dónde va? Durante 2 años, trabajé como velador en un edificio de oficinas que llevaba meses completamente abandonado. La empresa había quebrado. No quedaban muebles, no había computadoras, ni empleados. Mi trabajo consistía únicamente en hacer rondines cada hora y asegurarme de que nadie entrara. La primera noche, el supervisor me entregó un manojo de llaves y una libreta. Cada vez que termines un recorrido, anota la hora y firma al final de la página. Era un procedimiento normal. Lo extraño vino después. Antes de irse, añadió otra regla. Si alguna vez encuentras una firma encima de la tuya, termina el turno y vete. No preguntes nada. Me reí. Pensé que era una novatada. Las primeras semanas fueron completamente normales. Entraba a las 10 de la noche, revisaba los 8 pisos, anotaba la hora, firmaba y esperaba el siguiente recorrido. Hasta una madrugada de noviembre. Eran las 2:00 cuando terminé de inspeccionar el último piso. Abrí la libreta para registrar el recorrido. Mi firma seguía ahí, pero encima había otra, escrita con una tinta mucho más oscura. No reconocí el nombre, solo decía: rondín terminado, todo en orden. La hora era exactamente la misma que la mía. Pensé que alguien del turno anterior había escrito en la página equivocada. Arranqué la hoja y seguí trabajando. A las 3 volví a revisar la libreta. Había otra firma, en una hoja distinta. La misma letra, la misma tinta, la misma hora. Comencé a revisar las páginas anteriores. Todas tenían 2 firmas, la mía y aquella otra. Nunca antes la había visto. Esa noche decidí revisar las cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban cada rincón del edificio, pasillo tras pasillo, piso por piso. Todo completamente vacío, hasta que llegué a la cámara del 7º piso. Había un hombre. Vestía el mismo uniforme de seguridad que yo. Llevaba una linterna idéntica. Pensé que era otro guardia, pero había algo extraño. Mientras yo caminaba por el pasillo izquierdo, él caminaba por el derecho, siempre a la misma velocidad, siempre en sentido contrario, como si estuviera haciendo exactamente el mismo recorrido, pero en otro edificio. Intenté acercar la imagen. La cámara perdió la señal. Cuando volvió, el hombre ya no estaba. Seguí revisando. En otra cámara apareció de nuevo, después en otra y otra más. Nunca coincidíamos. Siempre estaba en el piso al que yo acababa de dejar de entrar, como si evitara cruzarse conmigo por segundos. A las 4 de la madrugada terminé el último recorrido. Regresé a la caseta. Abrí la libreta por costumbre. Ya había una firma esperándome, pero esta vez debajo de ella había una nota. Hoy casi nos encontramos. Sentí un vacío en el estómago. Tomé las llaves,
apagué las luces y salí del edificio. Nunca volví. 2 semanas después llamé a un antiguo compañero para preguntarle si habían contratado a otro velador. Me respondió que sí. Le conté lo de las firmas. Guardó silencio. Luego me hizo una pregunta. ¿Tú nunca revisaste quién firmaba primero? No entendí. Me explicó que la empresa había conservado todas las libretas de vigilancia. Las mías también. Fue entonces cuando me dijo algo que todavía no puedo olvidar. En todas las páginas, la otra firma siempre estaba escrita varios minutos antes que la mía, como si alguien supiera exactamente a qué hora iba a pasar por cada lugar. Y antes de colgar, añadió una última frase. El nuevo velador renunció hace 3 noches. Dijo que empezó a escuchar pasos durante sus rondines. No le dieron miedo los pasos. Lo que lo hizo abandonar el trabajo fue descubrir que, cada vez que se detenía, los pasos también lo hacían, justo detrás de él. Durante casi 1 año, trabajé como vigilante nocturno en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Después de la 1 ya no entraban clientes, solo quedaban algunos coches de empleados y el silencio. El supervisor me enseñó el lugar el primer día. Había 3 niveles: planta baja, nivel -1, nivel -2. Mientras caminábamos, llegamos frente a una reja metálica cerrada con cadenas. Encima había un letrero viejo, nivel -3. Le pregunté por qué estaba clausurado. Su respuesta fue demasiado rápida. Porque ya no existe. Pensé que bromeaba, pero antes de irse, añadió algo que me dejó incómodo. Si alguna madrugada el elevador baja solo al nivel -3, no lo sigas. Durante meses nunca ocurrió nada extraño, hasta una noche de agosto. Eran las 3:09 de la madrugada cuando escuché el elevador moverse. Miré el panel de cámaras. No había nadie dentro. Aún así, el indicador comenzó a bajar. PB, -1, -2. Después apareció un número que jamás había visto encendido, -3. Las puertas se abrieron. La cámara perdió la señal durante unos segundos. Cuando volvió, las puertas del elevador estaban cerrándose otra vez, como si alguien acabara de entrar. Pensé que era un error del sistema. Bajé al nivel -2 para revisar. Todo estaba en silencio. Las cadenas que bloqueaban el acceso al -3 seguían en su lugar, intactas. Sin embargo, escuché un motor arrancando debajo de mí. Un coche, después otro y otro más, como si un estacionamiento completo estuviera lleno de vehículos. Volví corriendo a la caseta. Revisé las cámaras. La del elevador mostraba algo imposible. Un hombre había salido del ascensor. Vestía un uniforme de seguridad. Era exactamente igual al mío. La calidad de la imagen era mala, pero podía ver que llevaba mi misma linterna, mi mismo radio, mi misma gorra. Lo seguí por las cámaras. Caminaba hacia la reja del nivel -3. No intentó abrirla, simplemente la atravesó. Desapareció del otro lado. Esa noche no bajé. Esperé a que amaneciera. Al contarle todo al supervisor, no cambió la expresión. Solo me preguntó: ¿te vio? No entendí la pregunta. Respondí que no. Suspiró. Entonces todavía no es tu turno. Nunca volvió a mencionarlo. 2 semanas después ocurrió otra vez. El elevador descendió solo. Esta vez tomé valor y esperé frente a las puertas. Cuando se abrieron, estaban completamente vacías, pero el espejo del fondo reflejaba algo diferente.
Alguien estaba de pie detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar el espejo. La figura seguía ahí. No se movía. Solo levantó lentamente una mano, como invitándome a entrar. Las puertas comenzaron a cerrarse. Antes de que terminaran de hacerlo, escuché una voz. No venía del elevador, venía de mi propio radio. Muy despacio dijo: "El siguiente turno es el tuyo". Renuncié ese mismo día. Jamás regresé. Hace unos meses pasé por ese centro comercial. El estacionamiento seguía funcionando. Mientras salía, miré por el retrovisor. Durante un segundo juraría haber visto un letrero al fondo. No decía salida, no decía -2, solo una flecha apuntando hacia abajo y una única palabra: abierto. Trabajé durante 3 años cobrando en una caseta de peaje en una autopista casi desierta. El turno de noche era el más pesado. Después de la 1 de la madrugada podían pasar hasta 20 minutos sin que apareciera un solo vehículo. Con el tiempo aprendí a reconocer los sonidos de la carretera. Los autobuses, los tráileres, las motocicletas, todo tenía un ritmo. Por eso noté de inmediato que algo no estaba bien cuando vi aparecer un tráiler completamente negro. No llevaba el logotipo de ninguna empresa. No tenía placas ni luces laterales, solo 2 faros blancos iluminando el asfalto. Llegó exactamente a las 3:33 de la madrugada. Se detuvo frente a mi ventanilla. Esperé a que el conductor bajara el cristal. Nunca ocurrió. La barrera permanecía abajo. El sistema no detectaba ningún vehículo. Aún así, el tráiler estaba ahí. Tomé el radio para avisar al supervisor. Solo escuché interferencia. Entonces la máquina que entregaba los recibos comenzó a imprimir sola. Un boleto, luego otro y otro más. Todos tenían la misma hora, 03:33, y el mismo destino, salida final. El semáforo cambió de rojo a verde sin que yo tocara ningún botón. La barrera se levantó lentamente. El tráiler arrancó. Cuando pasó frente a la caseta, intenté ver al conductor. La cabina estaba completamente vacía. Solo había un viejo radio encendido, y de él salió una voz, muy baja, como un susurro. Todavía falta uno. El vehículo desapareció entre la niebla. Corrí a revisar el sistema. No existía ningún registro de su paso, ni peso, ni fotografías, ni lectura de ejes. Era como si jamás hubiera estado allí. A la mañana siguiente le conté todo al supervisor. No me dejó terminar. Abrió un cajón y sacó una caja llena de boletos viejos. Todos decían exactamente lo mismo: 03:33, salida final. Había decenas, quizás cientos. Me explicó que, desde que la caseta fue construida, aparecía uno nuevo cada cierto tiempo, siempre después del turno de noche, siempre sin que nadie supiera quién lo había impreso. Esa misma madrugada decidí quedarme atento. A las 3:33 el tráiler volvió. Esta vez hice algo que jamás debía hacer. Salí de la caseta. Quería comprobar si realmente no había nadie conduciendo. Me acerqué lentamente a la puerta del conductor. El motor seguía encendido. Puse la mano sobre la manija y escuché 3 golpes. No venían de la cabina, venían del remolque. Retrocedí. Los golpes volvieron, más fuertes, como si alguien o algo quisiera salir. Entonces la puerta del remolque comenzó a abrirse apenas unos centímetros. No vi qué había dentro, porque una mano me sujetó del hombro.
Era el supervisor. Nunca lo había visto correr. Me arrastró de regreso a la caseta y cerró la puerta con llave. No habló durante varios minutos. Solo observó cómo el tráiler se alejaba. Cuando desapareció en la oscuridad, me dijo algo que jamás olvidaré. Nunca mires la carga. Los que la han visto dejan de volver por la salida. Renuncié una semana después. Intenté olvidar aquella noche. Hasta hace unos meses. Viajaba con mi familia por esa misma autopista cuando pasamos frente a la caseta donde trabajé. Miré el reloj por costumbre. Marcaba las 3:33. A lo lejos vi un tráiler negro detenido en la barrera. Mi hijo, que iba dormido en el asiento trasero, abrió los ojos de repente y dijo algo sin que nadie le hubiera preguntado. Papá, ¿por qué ese camión no tiene conductor si todos los que van atrás vienen saludándote por la ventana? No miré. Aceleré todo lo que pude. Y desde entonces, cada vez que conduzco de noche, evito revisar el espejo retrovisor cuando el reloj marca las 3:33. Porque hay una pregunta que todavía no me deja dormir. Si la cabina iba vacía, ¿quién era el que seguía cobrando peaje desde la ventanilla cuando el tráiler pasó frente a mí?